Continuando con sistema nervioso. Vamos a presentar pantalla. ¿Se ve pantalla? Sí, doctor. Bueno. Bien, vamos a dar inicio con esta parte, hablando de lo que son los nervios periféricos. Perfecto. Bien. ¿Qué son los nervios periféricos? No son nada más, como dice en la descripción, paquetes de fibras nerviosas o axones que están recubiertas por tejido conjuntivo. ¿Ya? Al interior de ella hay grupos de fibras nerviosas que se conocen con nombre de fascículos, que contienen tanto fibras sensoriales como motores. Y a estas se van a considerar como nervios mixtos. Ahora bien, hay nervios que son puramente sensitivos y hay también nervios que son netamente o puramente motores. ¿A qué llamamos epineuro? En la capa más externa que envuelve a un nervio se compone de tejido conjuntivo denso, irregular, colagenoso, con algo de fibras elásticas. Se va a envolver a todo el nervio. Ahora, dentro de ella están los fascículos nerviosos y estos a su vez también están envueltas por tejido conjuntivo denso, pero que es más delgado que el anterior. A esto se conoce con nombre de epineuro. Su superficie interna de esta capa tiene células de tipo epiteloide que se van uniendo unas entre sí por uniones oclusivas. Y finalmente, al interior de un fascículo nervioso están las fibras individuales o los axones, los cuales están envueltos por un tejido conjuntivo denominado endoneuro. ¿Ya? Esta está conformada por un tejido conjuntivo laxo, que tiene en su conformación fibras reticulares, hay fibroblastos, macrófagos, abundantes capilares, y estas están en contacto con la membrana basal de la célula de Schwann, que reviste a las fibras sin mielina o a las fibras con mielina. La barrera hematoneural. Esta está conformada por células epiteloides y membrana basal que aísla el entorno neural en el perineuro, o sea, es esta capa que hemos indicado, capa epiteloide, ¿no es cierto?, que está en la capa interna del perineuro. Es así entonces como se ve esto que hemos visto en esquema, ¿no es cierto?, en un corte de tejido. Aquí están, estos son los fascículos, cada uno de estos de diferentes tamaños, tienen diferentes cantidades de fibras. Este tejido conjuntivo que está rodeando, este es el epineuro, esto que rodea cada fascículo es el perineuro, vean la cantidad de vasos sanguíneos que vemos acá, y estaría el endoneuro dentro, rodeando a las fibras nerviosas. Clasificación funcional de los nervios. Existen fibras sensitivas o aferentes, que son aquellas que llevan impulsos sensoriales de la área cutánea del cuerpo o de las vísceras al sistema nervioso para su procesamiento. Las fibras motoras son eferentes, se originan en el sistema nervioso y llevan impulsos nerviosos motores a órganos efectores que se encuentran en la periferia o también a nivel de las vísceras. Los nervios periféricos mixtos, más conocidos con nombres espinales, están en la unión de las raíces sensitivas y motoras con nervios espinales. Estas también llevan fibras motoras y sensitivas.
La velocidad de conducción, ¿a qué se refiere? A la velocidad del impulso que es transmitida a lo largo de una fibra. Y esto depende del grado de mielinización. Por tanto, entonces, hay una conducción saltatoria que está dada en las fibras mielinizadas y la conducción continua que se da a nivel de las fibras sin mielina. La conducción saltatoria ocurre que transmite al interior, ¿no es cierto?, de una vaina, de una cubierta, que es la vaina de mielina. ¿Ya? En el sitio donde existe la unión de un segmento nodal con otro segmento nodal, hay una zona que no está mielinizado, esta parte de acá. ¿No es cierto? En esta zona, el impulso teóricamente debería de reaccionar con el medio que le rodea, como ocurre con la conducción continua que no tiene vaina de mielina, por tanto la conducción reacciona con el medio que le rodea, principalmente un medio líquido, ¿no es verdad? No ocurre lo propio acá. Lo que ocurre es que a este nivel salta, no reacciona, o sea, se impulsa mucho más la velocidad y cada vez que va pasando un nodo se va impulsando mucho más el impulso. Por eso decimos salta a ese nivel. Por tanto, entonces va adquiriendo cada vez mayor velocidad. ¿Ya? Por tanto, la velocidad es unas 100 veces mayor, ¿no es cierto? Y esto lo hace con menor movimiento y menos gasto de energía. O sea, en relación con la fibra no mielinizada, ¿no es cierto? Si esta tarda un tiempo X, ¿no es cierto? Digámosle 1 minuto, esta tarda menos 100 veces, o se acelera mucho más, unas 100 veces más. Por tanto, va a demorar mucho menos, apenas milésimas de segundo. A eso se refiere. La velocidad saltatoria y la velocidad continua. Clasificación de las fibras. Tomando en cuenta entonces la mielinización, encontramos 3 tipos de fibras. La del tipo A, que son intensamente mielinizadas, estas son las fibras más gruesas, son aquellas que pueden llegar a tener un diámetro hasta de 120 micrómetros y tienen una velocidad hasta de 120 metros por segundo. Estas son las llamadas fibras de velocidad elevada, son las que transmiten, por ejemplo, el dolor agudo, la temperatura, tacto propioceptivo, la presión, son fibras aferentes, somáticas. Las fibras menos mielinizadas, que son delgadas, ya tienen hasta 1 a 3 micrómetros de diámetro. Su velocidad de conducción es apenas de 3 a 15 metros por segundo. Son las llamadas fibras de velocidad moderada, son las que se generan a nivel de las vísceras, son las vísceras aferentes, preganglionares autónomos. Y las fibras C son las no mielinizadas, son mucho más delgadas, llegan a tener entre 0,5 o 1,5 micrómetros de diámetro. La velocidad es mucho más lenta, apenas llegan a recorrer 2 metros por segundo. Son denominadas fibras de velocidad lenta y son las autónomas postganglionares, como las que conducen, por ejemplo, el dolor crónico. El sistema nervioso. Bien. Tiene 2 componentes. El sistema nervioso central, que está conformada principalmente por el encéfalo, cerebro, y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que está conformada por los nervios periféricos y los ganglios. ¿Sí? Funcionalmente son de tipo somático y autónomo el sistema nervioso periférico. El componente somático, a su vez, es sensitivo y motoro. El sensitivo es el que lleva
los impulsos del exterior y del interior hacia el sistema nervioso periférico central, y el motor es a la inversa, viene hacia la parte periférica. ¿Sí? El autónomo, lo propio, tiene el componente sensorial y el componente motor. A su vez se subdivide en el sistema nervioso autónomo parasimpático, parasimpático y el entérico. El sistema nervioso motor. Funcionalmente, el componente motor entonces, se divide en somático y autónomo. El sistema nervioso somático. Los nervios somáticos son los que van a proporcionar la inervación motora principalmente a los músculos esqueléticos. Entonces, los músculos esqueléticos reciben impulsos nerviosos motores por nervios espinales o pares craneales del sistema nervioso somático. Los cuerpos de las neuronas del sistema nervioso central proceden de núcleos motores de los pares craneales del encéfalo, o sea, están situadas en el cerebro y también en la asta anterior de la médula espinal. Son neuronas multipolares. Sus axones salen del encéfalo o de la médula y hacen sinapsis con músculo esquelético en la placa motora terminal. ¿No es cierto? Como se ve aquí una imagen, por ejemplo, la punta del dedo está recibiendo un estímulo de calor que es transmitida por una fibra aferente a la asta anterior de la médula. Esta hace sinapsis con una interneurona y de ella vuelve el componente motor para hacer que el dedo se retire de la fuente de calor. O sea, la sensación sensitiva eferente ha sido llevada, ¿no es cierto?, de la percepción de calor. Y la motora viene para que ésta pueda ser alejada. De continuar, pues es lógico que el dedo va a continuar quemándose. El sistema nervioso autónomo, también denominado involuntario o visceral. En esta, los nervios autónomos proporcionan el componente eferente visceral general, o motor visceral, a los músculos lisos, al músculo cardíaco y a las células secretoras de las glándulas. Esta posee dos neuronas. Una primera neurona sale del cuerpo celular que está en el sistema nervioso central, es un axón mielinizado, la llamada fibra preganglionar se dirige al ganglio autónomo, esta que está pintada de rojo, ¿no es cierto? Esta es la preganglionar, llega aquí hasta un ganglio periférico. La segunda neurona, la llamada postganglionar, nace, está bien, no mielinizada, pero está envuelta con sucesión, sale del ganglio para terminar en el órgano efector y hace sinapsis por terminaciones ramificadas y el neurotransmisor va a difundirse a distancia. Esta a su vez se subdivide en el simpático, parasimpático y entérico. El sistema nervioso simpático. En esto, los cuerpos celulares preganglionares son pequeños. Serían estas, ¿no? Las preganglionares van a llegar hasta el ganglio aquí. Son pequeñas. En forma de uso se originan en la asta lateral de los segmentos dorsal, desde la D1 hasta el segmento lumbar hasta la L2. Entonces, salen de todas estas terminales y son conocidas con nombre de descarga dorsolumbar. ¿Sí? Entonces, la neurona preganglionar, que es esta de acá hasta aquí, ¿no es cierto?, hace sinapsis con la neurona postganglionar multipolar de los
ganglios de la cadena simpática. Algunas fibras entran en la cavidad abdominal como nervios esplácnicos. Ahora bien, la neurona postganglionar, acá, van a salir de las cadenas ganglionares y se distribuyen a los órganos efectores periféricos. Las fibras preganglionares son cortas y las post son largas. En nuestro esquema no da a entender eso, algunas son más cortitas. Es un dibujo, un esquema. ¿Qué van a hacer esto? O estas terminales van a incrementar la respiración, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el flujo sanguíneo hacia los músculos esqueléticos principalmente, las pupilas se dilatan y se desacelera la función visceral. Participa en la vasoconstricción. El neurotransmisor en este caso es la noradrenalina, ¿ya? El sistema nervioso simpático, entonces, lo que hace es preparar al cuerpo para huir, para luchar o quedarse paralizado. Por tanto, la persona en estas circunstancias está en alerta, ¿no? Tiene las papilas dilatadas, ya dijimos, hay una sequedad por el intenso sudor que produce, hay mayor flujo sanguíneo hacia los pies, hacia los miembros, puede haber contracción de esfínteres, el corazón se acelera, hay taquicardia, hay palidez en la piel porque la sangre más está hacia los miembros, ¿no es cierto? Y hay sudoración localizada. Entonces, dice, la función fisiológica del sistema simpático consiste en preparar al organismo para las respuestas estresantes, que podrían condensarse en la secuencia huir, luchar o paralizarse, o quedarse paralizado. ¿Ya? Entonces, prepara para realizar ejercicios físicos repentinos y extenuantes. Por tanto, aumenta el estado de vigilancia o alerta. En el sistema nervioso parasimpático, los cuerpos neuronales parasimpáticos preganglionares se originan en el encéfalo, ¿no? Son estas fibras, y salen a través, o pueden ser en los segmentos sacros, desde de la médula, desde la sacra 2 hasta la sacra 4. Serían 3 segmentos, ¿no es cierto? 2, 3, 4. Salen a través de las raíces ventrales, o sea, hacia adelante, con los nervios sacros, y son conocidos como la descarga cráneo-sacra. Sus axones van a ir hacia los ganglios parasimpáticos terminales, donde hacen sinapsis con cuerpos neuronales parasimpáticos postganglionares. Los axones de los nervios parasimpáticos postganglionares van a hacer sinapsis, ¿no es cierto?, ya sea con glándulas, músculo liso o también con el músculo cardíaco. Las fibras preganglionares son largas y las postganglionares cortas. Este sistema es antagonista al sistema nervioso simpático, o sea, actúa de forma contraria. Disminuye la respiración, el simpático aumenta. Disminuye la presión arterial y también la frecuencia cardíaca, en cambio el simpático las aumenta. El flujo sanguíneo a músculo esquelético también está disminuida. Se contraen las pupilas, en el simpático están dilatadas e incrementan las acciones del sistema o de las funciones del sistema visceral. Es el que se encarga de llevar un estado normal fisiológico, la homeostasis. Tiene también una función secretomotora.
Por tanto, entonces, el sistema parasimpático ejerce acciones de control de las funciones corporales en situaciones no estresantes. Por tanto, entonces, la persona portadora existe un predominio del sistema parasimpático durante la digestión o reposo, ¿sí? Entonces, las pupilas están contraídas, está sueño lento, estimula la motilidad, muchas de las secreciones digestivas, disminuye la frecuencia cardíaca, hay vasodilatación periférica, por tanto está rubicundo, disminuye el riego sanguíneo, puede relajarse los esfínteres, ¿ya? En general, estimula entonces las funciones reparadoras del organismo. El sistema nervioso entérico controla los procesos digestivos del tracto gastrointestinal. Tiene dos componentes, el componente intrínseco y el componente extrínseco. El componente intrínseco deriva de la cresta neural y se localiza en todo el tubo digestivo, ¿ya? Sus neuronas de estas van a proyectarse a dos grupos ganglionares, a los que se encuentran en el plexo meoentérico de Auerbach, que está en la capa muscular externa entre las dos hojas, desde el inicio del esófago hasta la terminal del tubo digestivo a nivel del ano. Por tanto, esto regula la actividad de la capa muscular externa, o sea, controla el peristaltismo, que es el movimiento del intestino, y en menor medida a la actividad secretora de las glándulas. El plexo meoentérico, el plexo submucoso de Meissner es el que se encuentra a nivel de la submucosa del tubo digestivo. Igualmente también se extiende desde el inicio del esófago hasta la terminal del intestino a nivel del ano. Esta va a albergar cuerpos neuronales parasimpáticos postganglionares. Por tanto, controla la motilidad de la submucosa y la secreción de las glándulas que se localizan en ella y también a nivel de la mucosa. En cambio, el componente extrínseco está compuesta por fibras simpáticas. Estas disminuyen la velocidad del peristaltismo. En cambio, las fibras parasimpáticas aumentan la velocidad del peristaltismo. Los ganglios. Estas son nada más que agregados de cuerpos neuronales que se sitúan fuera del sistema nervioso central. Son grupos o acúmulos de cuerpos neuronales. Se clasifican en ganglios sensoriales y ganglios autónomos. Los ganglios sensitivos están vinculados principalmente con los nervios craneales quintos, sexto, noveno y décimo. Y los nervios raquídeos de la médula espinal son las llamadas también ganglios de la raíz dorsal. Estas se van a observar como tumefacciones identificadas con un nombre específico relacionado con el nervio que está estacionada. Van a alojar cuerpos neuronales unipolares o pseudo-unipolares que están envueltas por las células capsulares o anficitos. Aquí están las neuronas y estas son los anficitos o las células capsulares, que son células que forman parte de la neuroglia. En cambio, los ganglios autónomos van a alojar los cuerpos celulares de los nervios autónomos postganglionares. Los cuerpos celulares de los nervios de los ganglios autónomos ejercen función motora, por tanto van a producir contracción de los cuerpos, contracción del músculo liso, el músculo cardíaco y secreciones glandulares. En el sistema simpático, las fibras simpáticas preganglionares hacen sinapsis con cuerpos de células simpáticas postganglionares en los nervios simpáticos. En cambio, los nervios
simpáticos postganglionares se distribuyen por nervios periféricos y terminan en los órganos efectores. En cambio, en el sistema parasimpático, las fibras parasimpáticas preganglionares se originan en ciertos nervios craneales y algunos segmentos de la médula sacra. Estas hacen sinapsis con cuerpos celulares postganglionares localizados en los ganglios terminales. Los nervios parasimpáticos postganglionares, que se originan en ganglios terminales, terminan en los órganos efectores o en las vísceras. Veamos ahora el sistema nervioso central. Está conformada por el encéfalo, cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo y la médula espinal. En su conformación encontramos lo que es la sustancia blanca y la sustancia gris. En conjunto, estos dos componentes tienen una consistencia de un gel semisólido. La sustancia blanca básicamente está constituida por cuerpos celulares nerviosas, dendritas y axones no mielinizados y también las células de la neuroglia. Estas se localizan en la periferia, o sea, en la corteza del cerebro y en la corteza del cerebelo. En cambio, en la médula espinal está localizada al interior formando una especie de una H. La sustancia blanca está conformada de fibras nerviosas mielinizadas y algunas no mielinizadas y las células de la neuroglia, principalmente oligodendrocitos. Se localizan en el plano profundo en relación a la corteza en cerebro y cerebelo. En cambio, en la médula espinal está hacia la periferia. ¿Qué son los núcleos? No son nada más que agregados de células neuronales incluidos en sustancia blanca. Estas conformaciones en el sistema nervioso periférico se denominan ganglios. ¿Qué es el neurópilo? Es una red, como se ve en esta parte, por ejemplo, conformada por axones, dendritas y prolongaciones de las células neurogliales. O sea, todas esas prolongaciones representan una red y esto llamamos neurópilo. La médula espinal es un segmento largo que está alojada al interior de la columna vertebral. Ya decíamos que la sustancia gris está alojada al centro, tiene la forma de una mariposa alada, ¿sí? Y está rodeada por la sustancia blanca, que son nada más que los axones mielinizados que salen de la sustancia gris y forman fascículos. Así los tenemos, fascículos posteriores que se encuentran hacia la parte posterior, los fascículos anteriores o ventrales que se encuentran hacia la parte anterior y los fascículos laterales que salen hacia los lados. Su sustancia blanca y gris. La sustancia blanca está ubicada a la periferia, aquí estamos viendo, y la sustancia gris está al centro en forma de un H, formando dos cordones anteriores, posteriores, y digo, la sustancia blanca formando cordones anteriores, posteriores y laterales. Hay un conducto central que discurre toda la longitud de la médula y se conoce con el nombre del epéndimo, que está recubierta por células ependimarias. Las rectas posteriores son las más voluminosas, son estas de acá, las tenemos aquí. Estas reciben prolongaciones de las neuronas sensitivas, cuyos cuerpos se hallan en los ganglios de la raíz posterior. También se localizan los cuerpos de las células interneuronales o internupciales
o intercaladas que integran con neuronas sensoriales motoras. A nivel de las astas anteriores se alojan neuronas motoras multipolares grandes, cuyos axones salen a través de las raíces anteriores. Así vemos entonces acá otra nueva imagen, ¿no es cierto? Aquí está la anterior. Ahí vemos las neuronas gigantes motoras y aquí están las neuronas sensitivas hasta posterior. Y todo lo que rodean, entonces, son los fascículos de los axones de las diferentes neuronas que se proyectan ya sea hacia la parte posterior, a la parte lateral o la parte anterior. La dura madre, las meninges, son nada más que un recubrimiento de tejido conjuntivo del encéfalo y de la médula espinal. O sea, es una membrana que reviste a estos órganos y tiene 3 componentes, que son la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La pía madre y la aracnoide muchas veces en ciertas regiones se fusionan y se las conoce a las dos juntas como la lectomeninge. La dura madre es la componente más externo de las meninges. Las meninges es todo esto de acá, esto que están viendo que está rebatida, es una membrana que está entre la masa encefálica, como vemos acá, y el periósteo del hueso craneal, como vemos acá en esta imagen posterior. Es esa membrana. Tiene a su vez 3 componentes. La dura madre perióstica es la capa más externa de esta membrana, integrada por células osteoprogenitoras, fibroblastos, fibras colágenas, en forma muy laxa, que es muy vascularizado. Muchas veces sirve como periósteo en algunas zonas. La dura madre meningia es la capa más interna, formada por fibroblastos con núcleos ovoides y fibras colágenas finas agrupadas en capas laminadas. En el límite con la segunda, que es la segunda hoja, que es la aracnoides, hay una capa de células llamadas capa de células limitante, que presenta fibroblastos planos con prolongaciones alargadas, sin fibras colágenas y material amorfo extracelular que se extiende hasta la dura madre meningia. En esta imagen de aquí, de la parte inferior, observamos un corte transversal a nivel de estas estructuras. Vemos acá esta parte esponjosa, corresponde al hueso craneal, amarillo y naranja corresponde a la piel, el cuero cabelludo. Y vemos aquí de una coloración rosado, esta es la dura madre. ¿Sí? En los sitios donde existen las circunvoluciones, que son aquellas depresiones profundas a nivel del cerebro, lo que hace la dura madre es que se separa como 2 hojas, una que pasa directamente, adherida casi al hueso, y en la parte interna se introduce en estas depresiones, y así entre las dos forman unos espacios que son los espacios aracnoideos. Ahora, la dura madre espinal no se adhiere en la columna vertebral, sino que está separado y forma lo que se conoce con el nombre del espacio epidural. ¿Ya? Esta que se encuentra entonces entre la dura madre y las paredes óseas vertebrales, que están llenas de una grasa epidural y un plexo venoso abundante, pero solo en la columna. En cambio, arriba en el encéfalo está completamente unida al periósteo, como vemos acá en ese dibujo. La aracnoides, en la capa media, es una capa vascular de la meninge, está conformada
histológicamente por fibroblastos, fibras colágenas y fibras elásticas. Presenta dos regiones. Una membrana plana, que estaría en contacto con la dura madre. O aquí abajo, es esta línea. Esta es la dura madre del rosado, y esta línea un poco más clara que rodea, esa es la membrana plana. Y la segunda es una telaraña, es esta de acá, integrada por células trabeculares, aracnoideas, junto a fibras colágenas que forman trabéculas o espacios, como vemos acá en este dibujo. Estas trabéculas van a atravesar todo lo que es el espacio subaracnoideo, entre la membrana plana, que es esta de acá, ¿no es cierto?, y la pía madre, que es la capa delgadita más interna. En todo su espesor va a contener el líquido cefalorraquídeo. La interfaz, o sea, el límite entre la dura madre y la aracnoides, forma el espacio subdural, que normalmente no está separada, pero solo aparece cuando se produce una hemorragia subdural. Los vasos sanguíneos que atraviesan la aracnoides están aisladas por un revestimiento de fibroblastos modificados, como una membrana alrededor. ¿Qué son las vellosidades aracnoideas? Son extensiones de la aracnoides y de la pía madre, de las aracnoides en los senos venosos, esto que vimos, o ya describimos al hablar de la aracnoides, ¿no es cierto? Estos son los senos venosos de la dura madre, que está formada por aquellas dos hojas, una externa que pasa adherida al hueso y la otra que ingresa hacia las circunvoluciones. Entonces, en esos espacios que quedan forman senos llenas de sangre, y los plexos aracnoideos son estas prolongaciones, entonces, que ingresan a los senos venosos para poder descargar o eliminar el líquido cefalorraquídeo excedente de la que circula en la aracnoides. La interfaz entre la aracnoides, aquí, y la pía madre, es difícil de diferenciar porque es muy delgada, ¿ya? Pero en ambas juntas se conoce con el nombre de la pía aracnoides. Estas dos membranas, cada una de ellas están cubiertas por células epiteliales cúbicas aplanas. O sea, concretamente serían dos capas de células epiteliales que están juntas. La pía madre, estamos ahí, ¿no? Sería esta que está en este esquema, y aquí está aquí, ¿no? Esta línea. Esa es la capa más interna que se relaciona con el tejido cerebral, o sea, directamente está adherida a la masa encefálica. Dice, está separada del tejido nervioso por una capa delgada de prolongaciones neurogliales o de los astrocitos, ¿ya? Forman una capa fina también de fibroblastos modificados, aplanados, fibras colágenas y fibras elásticas. Tiene vasos sanguíneos abundantes. Estos vasos sanguíneos, si es que los atraviesan, va a estar rodeada por las células piales, ¿ya?, que se entremezclan con macrófagos, linfocitos y células cebadas. Los vasos sanguíneos que penetran en el tejido están recubiertas, por tanto, entonces, con la pía madre hasta formar capilares continuos. O sea, esos vasos que atraviesan la pía madre, ¿ya?, van a ingresar acompañadas
externamente por células de la pía madre hasta que se conviertan al interior de la masa encefálica en capilares continuos. Los capilares del tejido nervioso no están recubiertos por la pía madre, sino por los pies vasculares de los astrocitos o pedícelos, que forman parte de la barrera hematoencefálica. Y aquí tenemos la descripción de la barrera hematoencefálica. Estas son revestimientos que separan o que aíslan o que filtran todo lo que va a salir del interior del vaso sanguíneo hacia la masa encefálica o también cerebelosa, ¿no es cierto? Así, por ejemplo, no permite el paso de ciertas sustancias que puedan ser dañinas. Y estas están formadas ¿por qué? Por las células endoteliales, aquí, el endotelio del capilar, o de los capilares, que se encuentran en el sistema nervioso, que forman una barrera, puesto que es un epitelio continuo. Esto quiere decir que sus células están unidas herméticamente unas a otras. Estas van a evitar entonces el paso libre al tejido nervioso de determinadas sustancias que están siendo transportadas por la sangre. Por otro lado, está la membrana basal, que sustenta a las células endoteliales de los capilares. Y la tercera sería la glía limitante perivascular, o sea, formada por los pies vasculares de los astrocitos, estas que están de amarillo. ¿Ya? Todas estas estructuras van a ayudar a transportar los metabolitos de los vasos sanguíneos hacia las neuronas. Por tanto, el tránsito entonces está restringido a este nivel, ¿ya? Pero puede ser transportada por el transporte mediado por receptor. Los plexos coroideos. ¿Qué son los plexos coroideos? Son nada más que pliegues de la pía madre con abundantes capilares fenestrados y recubiertos de epitelio cúbico simple. Estas prolongaciones son entonces, o pliegues, ¿sí? Que están recubiertas por el epitelio cúbico simple, que son las células ependimarias, que están localizados en los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, que se encuentran al interior del encéfalo. Esta estructura se encarga de producir el líquido cefalorraquídeo, ¿ya?, que irriga el sistema nervioso central al circular por el espacio subaracnoideo y también para llenar los ventrículos y el conducto central de la médula, o sea, el epéndice. Por tanto, el líquido cefalorraquídeo baña entonces el sistema nervioso central al circular por el espacio subaracnoideo. ¿Cómo está conformado químicamente el líquido cefalorraquídeo? Producido por los plexos coroideos. Ya, primero, se produce a un ritmo de 14 a 36 ml por hora. Contiene pocas proteínas, abundantes iones, sodio, cloro, potasio. Hay linfocitos ocasionales. Es transparente, de baja densidad y tiene como componente mayor agua en un 90%. Entonces, riega, nutre y protege al encéfalo y la médula espinal. Se reabsorbe en los plexos coroideos. O sea, se produce aquí, en los plexos
coroideos y se reabsorbe en los plexos aracnoideos. Está aquí. Estos son los plexos aracnoideos. Entonces acá eliminan hacia los senos venosos. Por tanto, se reabsorbe a este nivel y se produce aquí. ¿Cierto? La alteración, ya sea en la producción o en la reabsorción, puede dar alteraciones como, por ejemplo, el acúmulo del líquido cefalorraquídeo en el encéfalo y en la médula, que da lo que se conoce con nombre de hidrocefalia. ¿No? La hidrocefalia, que puede ser por daño o en alteración en la producción, en la excesiva producción del líquido cefalorraquídeo, o daño en la reabsorción, la no reabsorción del líquido cefalorraquídeo, y se va acumulando y eso produce la dilatación, entonces produciendo concomitantemente la hidrocefalia. Corteza cerebral. En la sustancia gris, en la periferia de los hemisferios cerebrales, que están plagadas de circunvoluciones y círculos, como se ve acá en este córtex del cerebro, ¿sí? Esta es la sustancia gris. Es la encargada del aprendizaje, la memoria, análisis de información e inicio de respuestas motoras e integración de señales motoras. Está conformada por diferentes capas, conformada por básicamente neuronas. ¿Ya? Se observan ellas 6 capas, que se las puede denominar por números, 1, 2, 3, 4, 5, 6 números romanos, o por sus nombres, dependiendo del tipo de células que tengan. Así, la más externa es la capa molecular. Acá está conformada básicamente por terminales nerviosas que se originan en áreas profundas del cerebro y las propias de este sitio, que se conoce con el nombre de las células horizontales y células de la neuroglia, astrocitos, oligodendrocitos y la microglia. La segunda capa, que está conformada por células, la llamada la granulosa externas, está conformada por células granulosas estelares o de forma de estrella y células de la neuroglia. La capa 3, llamada también la capa piramidal externa, está formada por células piramidales grandes y células de la neuroglia. La cuarta capa es la granulosa interna, está formada por células granulosas, igual que la capa 2, por células estrelladas pequeñas. Puede haber algo de células piramidales y células de la neuroglia. La capa 5, llamada también la capa piramidal interna, está conformada por células piramidales grandes y células de la neuroglia. Y finalmente la capa 6, llamada también la capa multiforme, está conformada por neuronas o cuerpos neuronales de formas diferentes. Y entre estas se encuentran, por ejemplo, las células de Martinotti y las de la neuroglia. Las células de Martinotti tienen una forma globosa o una forma esférica. Esta es una imagen a nivel de corteza de cerebro por las neuronas que vemos aquí, forma de pirámide. Aquí son las piramidales, todas son piramidales. Estamos entonces frente a la piramidal interna o la piramidal externa. Para precisar si es piramidal externa o interna, hay que tener una marcación mucho más precisa, ¿no? La corteza del cerebelo. Igualmente también en la sustancia gris o la
periferia del cerebelo. En cambio, la sustancia blanca está al interior. Esta es la que se encarga del equilibrio, del tono muscular y de la coordinación del músculo esquelético. Está conformada por 3 capas. Esta capa, esta oscura, tiene 3 capas. Estas son la capa más externa, esta de acá es la llamada la capa molecular. Está inmediatamente por debajo de la pía madre, ¿no es cierto? La más externa. Contiene células estrelladas, células en canasta, dendritas y prolongaciones de las células de Purkinje y algunos axones no mielinizados de la capa granulosa, de la capa profunda que suben hasta salen a la periferia. La segunda capa, también la llamada la capa media, es la capa de células de Purkinje. Está conformada por una sola capa de neuronas que tienen la forma de un frasco, que tienen su dendrita muy ramificado que se proyecta hacia la capa molecular y su axón mielinizado atraviesa la capa granulosa y viene a formar la sustancia blanca. Estas neuronas envían una información al exterior que siempre es un impulso de tipo inhibidor. Algunos autores a estas células la describen como las células en redoma o células de redoma. ¿Ya? Comparando, en nuestro medio, esto se asemeja mucho a lo que es una cebolla. Todos conocemos la cebolla. Tiene un bulbo, ¿no es cierto?, que se conoce como la cabeza de la cebolla. Eso sería el equivalente al cuerpo neuronal. Las raíces, muy ramificados, va a corresponder a las dendritas, y el tallo verde también ramificado, igual su axón, en este caso de esta neurona es ramificada, muy semejante al tallo verde de la cebolla, sería el axón. ¿Ya? Bien. La capa granulosa, que es esta de acá, es la más profunda de la corteza del cerebelo, contiene o posee neuronas granulosas pequeñas que están en acúmulos, formando glomérulos, o también llamadas islotes cerebelosos, que son nada más que sitios o regiones de sinapsis con los axones que penetran a esta capa. Y así se ve una imagen a gran aumento del cerebelo. Ahí vemos entonces la capa glomerular. Vemos acá la capa de Purkinje o la monocapa de célula de Purkinje y la capa granulosa. Es la misma anterior que está aumentada. Regeneración nerviosa. ¿A qué se refiere? Cuando existe un traumatismo, se destruye o destruyen a las neuronas y estas no se reemplazan. Y así, por ejemplo, el daño en el sistema nervioso entonces va a ser permanente. En cambio, cuando se lesiona una fibra nerviosa periférica, la neurona intenta reparar mediante una serie de fenómenos o estructuras una serie de fenómenos tanto estructurales y metabólicos que en conjunto se conocen con el nombre de la reacción axónica. Entonces, la reacción axónica nada más que las reacciones a los traumatismos y tiene lugar en 3 regiones de la neurona. En el sitio de la lesión, en la zona de lesión, cambios anterógrados distantes a la lesión y cambios retrógrados hacia la zona proximal de la lesión. Algunos cambios de estas van a ocurrir simultáneamente, otros pueden presentar en su reparación semanas o meses.
Reacción local. Cuando sufre una lesión, una neurona en ese sitio, tiene que haber una reparación y eliminación de los restos celulares por las células de la neuroglia, principalmente el macrófago del sistema nervioso. Los extremos seccionados acá se van a retraer y van a separarse. Las membranas que quedan forman un muñón, entonces cubren ese extremo abierto, evitando la pérdida de axoplasma, que es el contenido del axón. Abundantes macrófagos y fibroblastos se infiltran en esta zona. Secretan citocinas y factores de crecimiento. Los macrófagos que invaden, ayudados por las células de Schwann, van a fagocitar todos los restos celulares y moleculares que quedan en este sitio. Reacción anterógrado. La terminal del axón se va a hipertrofiar y posteriormente va a degenerar. Esto va a ocurrir en el transcurso de semanas. Las células de Schwann fagocitan los restos del terminales del axón y ocupan la zona de la sinapsis. El axón distal entonces sufre lo que se conoce como la degeneración waleriana. Es la desintegración del axón, de la mielina, y fagocitado por los macrófagos y las células de Schwann. ¿Ya? Puede haber una proliferación de células de Schwann, ¿ya? Y van a formar una especie de tubos, los llamados tubos de Schwann, dentro de la lámina basal de estas células que lo llevaban cuando la neurona era normal. ¿Qué ocurre en la parte proximal? El cuerpo celular se va a hipertrofiar. Se van a dispersar los gránulos de Mills hacia la periferia y también se va a desplazar el núcleo. Este fenómeno se conoce con el nombre de la cromatólisis. En el muñón proximal del axón, la vaina de mielina que degenera hasta el axón más próximo, hasta el axón colateral más próximo. Normalmente, cuando la neurona da ramificaciones, lo hace en forma perpendicular paralelo a nivel de los nodos de Zambier, o sea, la separación entre una vaina de mielina y un segmento de vaina de mielina, una vaina de mielina que se conoce como nodos de Zambier, a este nivel, ¿no es cierto? Entonces, esa degeneración va a darse lugar hasta ese sitio, porque de ahí adelante se considera que todavía está normal. Hasta esa parte va a haber entonces una degeneración y absorción por los fibroblastos y los macrófagos. A ese nivel, se va a producir brotes del axón guiados por las células de Schwann. ¿Sí? Seguido a sus brotes van las células de Schwann y le van dando vaina de mielina alrededor del axón que está creciendo, ¿no? Aquí. Estos son los brotes y los axones, entonces varios brotes, varios axones van creciendo. El brote primero que va a alcanzar la célula diana va a ser sinapsis, mientras los otros van a degenerar. Ese axón que va a llegar a hacer sinapsis con la célula diana probablemente va a ser aquel que va a lograr ingresar dentro del tubo de Schwann.
¿Ya? No nos olvidemos que de esta parte, de la parte distal, que en la parte anterogrado, las células de adhesión han formado un túnel, ¿no es cierto? Un túnel de células de adhesión. Entonces, uno de los brotes que se está formando alcanza ese túnel y entonces va creciendo ya guiado por las células de adhesión dentro de ese túnel, ¿no es cierto? Y logra entonces alcanzar la célula diana. Por tanto, una vez logrado, hace una sinapsis, ¿ya? Y se regenera la transmisión de un impulso. El axón que ha regenerado, que ha completado la regeneración, tiene un diámetro menor que el original. Solamente va a representar un 80% de su espesor. Por lo que la velocidad que va a transmitir va a ser un poco más lento, va a ser menor. ¿Ya? Ahora, este proceso de regeneración se produce a una velocidad de aproximadamente de 3 a 4 milímetros por día. ¿Ya? Supongamos que se ha producido la lesión en la mitad del axón. Un axón que mide 1 metro. Aquí tiene que regenerar 50 centímetros. Si lo hace a 3, 4 centímetros por día, ¿en qué tiempo va a regenerar? Nada más que hacer sumas, ¿no es cierto? Aproximadamente va a ser unos 120 días. ¿No es cierto? Degeneración transneural. Si la neurona muere, eso se refiere, si la neurona muere, la célula diana, esta que estaba siendo inervada, entonces también se va a atrofiar y va a degenerar. ¿Ya? Otras células que tenían como célula diana, por ejemplo, de su terminación de este axón, también se van a atrofiar y van a degenerar. En resumen, entonces, las terminales que estaban inervando esta neurona, ya si el axón se va a destruir o si el axón va a morir, entonces se atrofia y se degenera. Bien, con esta última parte de la degeneración de la fibra nerviosa terminamos lo que es sistema y tejido nervioso. Bien, aquí terminamos. Tejido, sistema nervioso. O nos veremos más tarde. Hasta entonces, jóvenes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Bueno.